Hechos 16, 14. Y yo vi la conversación en el Facebook que realmente hay muchos jóvenes hoy en día reformados que solamente lo que andan buscando es estar hinchándose de conocimiento la cabeza para estar debatiendo, para estar causando confusión. Y esto fue lo que pasó en esa conversación que vi. Entonces tenemos que estar, quiero que estemos lo utilizo como ejemplo para que estemos muy firmes en la justificación. Tenemos que estudiarla al derecho, al revés, armarla, desarmarla, conocerla todo, porque el ataque de Satanás siempre va a venir para poder ponerte en duda. No solamente es esto que hay muchos que conocen para estar debatiendo, no solamente eso. Satanás es muy astuto y sabe engañar a las personas y conoce a las personas también, aunque no son conscientes, y sabe por qué cojean. Y una de ellas es la vanidad y la soberbia que hay en el ser humano, y no entiende que la escritura no es para decir sé, conozco, sino es para vivirla. Ese es el problema de las personas. Sí, pues y debemos de entender que tenemos un ataque contra el enemigo y debemos de precisamente fundamentar bien nuestra fe, nuestro conocimiento en el Señor Jesucristo y dar respuesta a todo aquel que demande razón de nuestra esperanza que hay en Él. Por lo tanto, es importante entenderlo. Ahora, versículo 3 dice: porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Qué quiere decir esta palabra contado? Contado, es una palabra que realmente tenemos que entenderlo. Esta palabra que es clave, es fundamental dentro de la teología cristiana. ¿Qué significa contar o contado? Que le tomó en cuenta. Él le tomó en cuenta. ¿Qué más? ¿Qué más significa esta palabra? Esta palabra contado o acreditado, esa palabra es la palabra griega logizomai y se encuentra 9 veces en este pasaje. Solamente 9 veces se encuentra en este pasaje de acreditado. En el versículo 3, porque ¿qué dice la Escritura? Que creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Le gusta subrayar su Biblia? Subraye el versículo 3. Y luego también en el versículo 5, mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada, su fe le es acreditada como justicia. Versículo 6. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye, esa palabra también es la misma, logizomai, atribuye justicia sin obras, atribuir justicia sin obras. Versículo 8. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado, a quien Dios no tiene en cuenta su pecado. Eso significa crédito. Versículo 9. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que Abraham le fue contada la fe por justicia. Versículo 10. ¿Cómo pues le fue contada? Ahí está, versículo 10. Versículo 11. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos
la fe le es contada por justicia. En el versículo 22 también. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Versículo 23. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada. Versículo 24. Sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Vea, esta palabra es muy importante y Pablo la utiliza 9 veces en solo Romanos capítulo 4. Entonces es una palabra importante que tenemos que poner atención. ¿Qué significa acreditada? Entonces dijimos que esta palabra viene del griego logizomai. 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 Y esto significa poner en la cuenta de, acreditar en la cuenta de. Es cuando se mueve, por ejemplo, del banco, haces una transferencia de una cuenta a otra. Eso es acreditar, eso es mover. Dios toma la justicia perfecta de Cristo y se la acredita, se la pone, se la transfiere a la cuenta del pecador que cree. Eso es la palabra acreditar. Es esta palabra logizomai. Otra vez la balanza. Romanos, justicia. Ser conformado al estándar de Dios. Entonces Dios acredita, cuenta la justicia perfecta de Cristo a la cuenta del pecador, y entonces eso es justicia, conformidad al estándar. Si Dios quita esa justicia, no tiene el pecador precisamente para balancear eso, para conformarse al estándar de Dios. Entonces esta palabra, por lo tanto, es importante. Ahora regresamos ahí a Romanos, capítulo 4, dice que le fue contada por justicia. O sea, Abraham creyó y se le atribuyó, se le transfirió. ¿A quién? A Abraham, no a Sara, no a Jacob, no a Esaú, no a Ismael. Abraham. Quiere decir que esto es personal. Esto no es ser por cabeza de una familia. Esto no es ser por pertenecer a tal o tal denominación. La acreditación es personal. Tú no puedes creer por tus hijos, tú no puedes creer por tu esposo o por tu esposa. Es personal. Claro que Sara también fue justificada, pero ella creyó personalmente. No es por ser un jefe de familia que tu familia va a ser justificada. Este pasaje está enseñando que es personal y que es deber y responsabilidad de cada uno de creer a Dios. Sí. Pues es lo que pasaba cuando yo tenía la clase de las señoritas, y cuando yo les decía si ellas ya tenían una relación con Cristo y si eran salvas, pues decían que no, porque sus papás pues ya eran salvos y ellos también. Es exacto, sí. No es así, No. Como le acaba de decir usted, es personal. Es correcto, es personal. Y es triste, pero volvemos a lo mismo, es el engaño de Satanás, que hace creer que porque mis padres son, yo también soy. O lo que es peor, que en el tiempo que a mí se me antoje, yo voy a creer, yo me voy a arrepentir, voy a creer. Entonces, lo que enseña esto es que la salvación es personal. La salvación es personal. Y
Abraham no hizo absolutamente nada para merecer esa salvación. Todo lo contrario, como hemos visto, y si usted ha leído la vida de Abraham, se puede dar cuenta de que Abraham era un pecador. Es pecador, era un idólatra. Tenía muchos dioses. ¿Se acuerda que Jacob también? Jacob también tenía la misma herencia de su padre, idólatra. Y a veces uno ve la familia, sobre todo de Jacob, y dice, pues nada más porque Dios dice que son salvos, pero se comportaban de una manera que dejaban mucho que desear con respecto a su cristianismo. Entonces, ahora viene otra palabra ahí, y le fue contado por justicia. ¿Qué significa justicia? ¿Qué significa justicia? Y aquí tengo que saber qué es lo que se me va a acreditar a mí. ¿Qué es lo que van a transferir a mi cuenta? Entonces, ¿qué significa justicia? Anita. Pues aquí habla de la vida perfecta de Cristo, que es como, bueno, como nos habían explicado hace tiempo, que no es una justicia que yo tenga por mí, sino que es externa, que mi vestido de impiedad se me es quitado y se me es puesto el vestido de justicia de Cristo. Muy bien. ¿Qué más? Vale. Pues justicia es conformidad al estándar, y cuando es acreditada no es porque pues mi justicia son como trapos de inmundicia, y si Cristo no está en mí, yo no voy a dar la conformidad a ese estándar. Muy bien. Eso significa justicia, conformidad perfecta al estándar de Dios. Eso significa justicia, conformidad perfecta al estándar de Dios. En otras palabras, también justicia significa rectitud. Pero eso es conformidad perfecta al estándar de Dios. La justificación nos da una posición de perfecta conformidad a la justicia, a la santidad de Dios. Eso es lo que es la justificación. Nos da una posición perfecta con respecto a la justicia y a la santidad de Dios. Eso fue lo que se le fue transferido a Abraham. Una conformidad perfecta al estándar de Dios. Y no me canso de subrayar esta palabra, perfecta. Nuestra justificación o nuestra justicia, que dice Isaías que son como trapos de inmundicia, por lo tanto, no es perfecta, es imperfecta. Por eso, hermanos, quiero regresar a lo que comenté hace ratito con respecto a lo que vi en el Facebook de esta señorita, de hecho vine a la iglesia, y cuando le hacen la pregunta, entonces Lidia, antes de que conociera a Dios, ¿odiaba a Dios? La respuesta es sí. Aunque el versículo dice que ella amaba a Dios con respecto a sus propios términos. Es un amor imperfecto. Cuando Dios le abre su corazón, que es la regeneración, que es el nacer de nuevo, entonces ahora sí amaba a Dios de una manera que perfecta.
Y ahí es donde está el engaño. Porque mucha gente dice, yo tengo mi justicia para presentarme delante de Dios. Sí, pero tu justicia es imperfecta. Y Dios no va a aceptar menos que una justicia perfecta. Por eso es que el moralista necesita ser justificado. Porque su moralidad, sus buenas obras son imperfectas. Porque provienen de un corazón que malo, perverso. Eso es lo grande de la regeneración. Que Dios quite ese corazón de piedra. Que Dios quite ese corazón lleno de malos afectos. Y dice la palabra que Él, le amamos a Él porque Él nos amó primero y porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Eso quiere decir que hay amor en nuestros corazones, pero ese amor es imperfecto, ese amor es egoísta, ese amor es defectuoso. Necesitamos un amor perfecto, necesitamos una justicia perfecta. Porque Dios es ¿qué? Perfecto. Entonces, cuando Abraham creyó a Dios, le fue acreditada la justicia perfecta ¿de quién? De Cristo. Porque Él durante 33 años le dio una vida perfecta a Dios. Sin mancha, cordero sin mancha y sin contaminación. 33 años de una vida perfecta. Por eso dice la palabra que Cristo engrandeció la ley de Dios, magnificó la ley de Dios. ¿Por qué? Por su vida. Ese es el tipo de justicia que tú y yo necesitamos para presentarnos delante de Dios. No es por tu obra, es por la obra de Él. Es por la obra de Cristo. Creer en la obra de Cristo significa también renunciar a mis propias obras, renunciar a mi esfuerzo de justificarme delante de Dios para abrazar la obra perfecta de Cristo. Y eso fue lo que Abraham hizo. Cuando dice le creyó a Dios, dijimos al principio, Abraham creyó en el Evangelio. Abraham creyó en Cristo. Por lo tanto, le fue acreditada esa justicia perfecta. En el momento que él creyó, ese hombre estaba en bancarrota espiritual. Y en el momento en que le creyó a Dios, todos los recursos, todo las riquezas de la gracia de Dios fue acreditado a él. Todas las riquezas de la gracia de Dios. Por eso es lo que dice Efesios 1. Dios nos bendijo ¿qué? Con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Él ya nos bendijo con toda bendición espiritual. Y hermanos, vean también esto. Dice, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. No dice que le va a ser contado por justicia. Eso es muy importante. No dice eso, dice que le fue contado. ¿En qué tiempo está? Le fue contado por justicia. Y esto es muy importante. No dice que le va a ser contado. ¿Qué diferencia hay entre que le es contado y que le va a ser contado? Eso es muy importante. ¿Qué diferencia hay entre decir le es contado a le va a ser contado? Hermana Sofía. Pues que le fue, no nada más es en el preciso momento, sino por siempre, para
para siempre. Muy bien, cuando decimos que le es contado, quiere decir que es en el momento y para siempre. Pero si aquí dijera le va a ser contado, ¿cuál sería la diferencia? Que tiene que esperarse a ver si... Tiene que esperarse a ver. Y también la implicación es que como que no es perfecta, como que no es completa, como que falta algo más. ¿No es cierto? Bueno, hay una falsa enseñanza, y grábense bien este nombre, se llama N.T. Wright. N.T. Wright últimamente ha sido muy nombrado en Estados Unidos por una falsa enseñanza, cristiano, entre comillas. Y este N.T. Wright habla sobre una nueva perspectiva con respecto a Pablo. Y él dice que esta justicia perfecta no se transfiere en el momento, sino se transfiere hasta el último día de su vida. Es un falso maestro, y lo peor de todo es que mucha gente ha abrazado hoy esa enseñanza. Por eso vuelvo al ejemplo que dije con respecto a lo que vimos del Facebook. Tenemos que ser con lo que vi del Facebook, tenemos que ser muy claro y estar muy bien fundamentado, parado con respecto a esta doctrina importante de la justificación. Un pequeño desvío y todo se desmorona. Este N.T. Wright es un evangelio falso lo que él enseña, porque Dios dice en su palabra, no es una enseñanza de hombres, Dios dice en su palabra que en el momento que una persona cree en Cristo como su Señor y su Salvador, le es contado por justicia. Y las palabras son importantes aquí, muy importantes. Y viene la pregunta, ¿a quién vamos a hacer caso? ¿A Dios o a los hombres? A las enseñanzas. Por eso es que tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de enseñar la palabra de Dios. Porque un pequeño desvío y hace que se desmorone toda nuestra doctrina, nuestra teología. Dice aquí que le es contado por justicia. Eso quiere decir que es una transacción irrevocable. No se pierde. Es una transacción irrevocable. Es una transacción que no se puede revertir. Una persona que es justificada, como dijo la hermana Sophie, esa vez y para siempre. Una sola vez y para siempre. No se puede revertir, no se puede perder. No es irrevocable. No va a decir Dios, bueno, te portaste mal, te voy a quitar la justificación. No, gracias a Dios que no es así. Gracias al Señor que no es así. Entonces, ¿la salvación se pierde? No, la salvación no se pierde. La justificación no se pierde cuando se tiene. ¿Qué pasa entonces con aquellos que han hecho una profesión de fe y que han dicho que han sido justificados y se han apartado de los caminos del Señor? Nunca lo fueron. Pregunta: ¿cómo podemos saber que una persona ha sido justificada? ¿Cómo podemos de manera objetiva, palpable, conocer que una persona ha sido justificada? Porque todos pueden decir, yo soy justificado, yo tengo la justicia de Cristo, ha sido acreditada a mi cuenta, yo he nacido de nuevo, yo acepté al Señor, yo recibí al Señor, yo hice la oración del pecador, etc. ¿Cómo saber
que una persona ha sido justificada de manera palpable, de manera objetiva? ¿Cómo saberlo? ¿Por lo que dice? Por sus frutos, por la santificación. Por la santificación. La santificación brota de la justificación. Y en la doctrina, sobre todo católico-romana, creen que la santificación es para la justificación. ¿Se entendió? Ellos creen que las buenas obras son para ser justificados. Está al revés. Está al revés de lo que dice la palabra de Dios. No. La evidencia de que hay justificación es la santificación. No andamos en santidad o andamos en santificación para ser justificados. Todo lo contrario, porque hemos sido justificados, podemos andar en santificación. Tenemos que entender bien esto, hermanos, si no nos pueden agarrar en curva y pueden confundirnos. Bien, entonces la justificación, dijimos que es una transacción de una sola vez y para siempre. Es una justificación, es una justicia acreditada a Abraham, una justicia perfecta, una justicia perfecta. Ahora, déjeme decirle lo que Pink escribió, y se me hace muy interesante lo que Pink escribió en un libro muy bueno. Creo que vale la pena que lo tengan. Se llama Las Doctrinas de Elección y Justificación, de A.W. Pink. Dice esto, cuando habla acerca de cómo Dios acredita justicia a los creyentes, dice esto. Dice, se denomina la justicia de Dios, Romanos 1:17 y 3:21. Voy a ir despacio por si lo quieren anotar. Se denomina la justicia de Dios, Romanos 1:17 y 3:21, porque Él es quien le establece la prueba y la imputa o la acredita. Él es quien la establece, Él es quien la prueba y Él es quien la acredita. Eso es lo que dice Romanos 1:17 y 3:21. También se le conoce como la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Alguien que me haga favor de buscar Segunda de Pedro 1:1. Segunda de Pedro 1:1. Vamos a ver este pasaje. Segunda de Pedro 1:1. ¿Quién lo tiene? Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Muy bien, vea cómo se dice aquí, la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él la forjó y Él la presentó delante de Dios. Subraya estos versículos, anótelo. También se denomina la justicia de la fe. Romanos 4:13. Porque no por la ley dada a Abraham o a su descendencia la promesa que sería heredero del mundo, sino por la justicia ¿qué? De la fe. La justicia de la fe. ¿Por qué? Porque es por medio de la fe que nos aprendemos y recibimos esa justicia. Romanos 4:3, hermana. Todos estamos grabando el audio y el video. Los Romanos 4:3. Pero también se le conoce, y esto me encanta, la justicia
del hombre. La justicia del hombre. ¿Dónde lo dice? Job 33, 26. Orará a Dios y éste le ama. Vamos para que lo tenga. Job 33, 26. Orará a Dios y éste le amará y verá su paz con júbilo. Vea. Y restaurará al hombre, ¿qué? Su justicia. Me encanta esto. Y restaurará al hombre su justicia. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque le fue pagada y le fue acreditada esa justicia. Me encanta lo que Pink dice. Entonces, se denomina, número 1, la justicia de Dios. Romanos 1:17, 3:21. También se le conoce como la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Segunda de Pedro 1:1. También se le conoce como la justicia de la fe. Romanos 4:13. Y también se le denomina como la justicia del hombre. Job 33:26. Importante, hermanos. ¿Sabe qué le voy a decir? Anótelo en un papelito, tráigalo en su bolsa, en su cartera o en su celular. Y esté meditando en estos pasajes. Realmente se me hace muy, muy, muy interesante esta diversas expresiones. Son diversas expresiones que se refieren a la obediencia perfecta de Cristo nuestro Señor y Salvador. Y vale la pena estudiarlo. Eso es lo que Pink dice. Y también otra persona, John Murray, en el comentario de Romanos, dice lo siguiente: Dios no puede hacer más que aceptar en su favor a quienes están investidos con la justicia de su propio Hijo. Mientras que su ira se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, su agrado y complacencia también se revela desde el cielo por la justicia de su bien amado y unigénito Hijo. Así como la ira de Dios se revela, Romanos 1:18, también desde el cielo se revela la justicia de su unigénito y bien amado Hijo, Cristo Jesús. Y yo creo que vale la pena aquí pensar y decir: ¿yo estoy bajo la ira de Dios? ¿O estoy precisamente su justicia, la justicia perfecta de su Hijo ha sido revelada en mi vida? Por eso es que es muy, muy, muy importante entender esta doctrina de la justificación. No hay una doctrina por encima de la otra, no lo hay. Me gusta predicar de la soberanía de Dios, de la regeneración, de la justificación, de la santificación. Pero nunca está de más estudiar esta doctrina, porque es la doctrina precisamente más atacada, la justificación por la fe. Y si no, pregúntele a Lutero. Bien, vamos a un libro de la Biblia para ejemplificar la justificación. ¿Sabe que hay un libro en la Biblia que nos aclara perfectamente? Es un libro chiquitito. ¿Sí sabe cuál es? ¿Cuál? ¿Cuál? No. Filemón. Filemón es un chiquito, son 25 versículos. Y
Y si le gusta subrayar su Biblia, en la Biblia le puede poner precisamente justificación. Esta pequeña cartita que Pablo le escribió a Filemón habla muy claramente de la justificación. Vamos a empezar, versículo 8. No vamos a leer todo, realmente lo que me interesa es leer del versículo 8 al 18. Quiero que ponga atención y quiero que vea dónde está la justificación aquí. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, subraya esa palabra, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbelo como a mí mismo. Ahí empieza. Yo quisiera retenerle conmigo, para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. No ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que, si me tienes por compañero, otra vez, recíbele como a mí mismo. Subraya esta parte. Versículo 18. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Lo hizo Mike, ahí está. Ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré. Por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. ¿Puede ver la justificación aquí? Filemón era un hombre del mundo antiguo y tenía un siervo que se llamaba Onésimo. Y parece ser que a este Onésimo no le gustaba ser esclavo. Así que huyó ilegalmente a Roma. Y allí en Roma conoció a Pablo. Conoció a Pablo, ya que Pablo estaba ahí precisamente en Roma. Y Pablo le predicó el evangelio a este Onésimo. Y este Onésimo se convirtió a Cristo. Y después, precisamente, yo creo que Onésimo le pregunta a Pablo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y Pablo le dice lo que tiene que hacer. Tenía que regresar con su amo. Y hay una cosa, hermanos, que creo que aquí podemos entender aparte de la justificación. Y es esto, hermanos. El hecho de que Onésimo se convirtiera en cristiano no anula su responsabilidad que tenía. Eso es muy importante. Pablo lo regresa con su amo. Lo dijo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ya, dejo de pagar mis tarjetas de crédito porque ya soy cristiano, soy nuevo cristiano. Entonces, ya todo lo viejo ha pasado. Y aquí que todas son hechas nuevas. Él podía haber dicho, ahora ya soy nueva criatura. Ya no voy a regresar con este amo, con Filemón. Todo lo contrario. Pablo lo que le dice es, tienes que ser responsable. Tienes una responsabilidad. Y tienes que regresar con tu amo, con Filemón.
Ahora, Pablo dice en el versículo 18, si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Pablo le está diciendo, toda la deuda que Filemón te debe, transfiérelo a mi cuenta, yo te lo voy a pagar. Eso es lo que Pablo le está diciendo, ponlo a mi cuenta, yo te lo voy a pagar. Hermano, sí. ¿Está hablando de dinero o de qué cuenta? Sí, está hablando. Si en algo te debe, si te deben servicio, si te debe, lo que te deba. Podemos pensar en dinero, puede ser lo que sea. Puede ser que algo tomó este hombre, puede ser que algo robó de él, no lo sé. Pero Pablo dice, si te debe algo, yo te lo voy a pagar. Ponlo a mi cuenta, yo te lo voy a pagar. Toda la deuda de Onésimo, transfiérela a mí, porque yo te la voy a pagar a ti. Eso es lo que está diciendo. Ahora, Onésimo no hizo absolutamente nada, no trabajó para pagarle esa cuenta a Pablo. ¿Puede notar eso? Onésimo no trabajó, no es porque haya trabajado y Pablo dijo, bueno, de lo que juntó aquí, te voy a quitar ese dinero y yo lo voy a pagar. No. Onésimo no hizo absolutamente nada. Y Pablo dice, yo lo pago. Es un gesto muy amable por parte de Pablo. Eso es lo que Dios ha hecho por nosotros. Esa es la esencia del Evangelio. Eso es lo que Dios está diciendo. Eso es lo que Cristo hizo. Eso es lo que Cristo está diciendo. Tu cuenta que le debes a Dios, yo te la voy a pagar. No. Yo la pagué por ti. Más bien, no la voy a pagar. Yo la pagué por ti en la cruz del Calvario. La pagué por ti. Todo lo que le debías a Dios. ¿Por qué? La paga del pecado es ¿qué? Lo que merece el pecado es muerte. Todo lo que debes, toda la muerte que debes, yo la voy a pagar por ti. Y no solo eso la voy a pagar por ti, sino todo lo que tengo lo transfiero a ti. Ese es el Evangelio. Ese es el Evangelio. Y ese Evangelio se abraza, se recibe, ¿por medio de qué? De la fe. No obrando nada. ¿Sabe una cosa? Hermanos? Quiero que lo vea ahora desde otro punto de vista. Es un insulto para Dios. Es un insulto para Dios querer poner nuestras buenas obras al lado de la obra perfecta de Cristo. Porque ¿sabes qué es lo que le estás diciendo a Dios cuando tú quieres añadir tus buenas obras a la obra perfecta de Cristo? ¿Sabe qué le está diciendo? Que la obra de Cristo es insuficiente. Que la obra de Cristo no es perfecta. Cada vez que una persona por sus buenas obras quiere ganar la justificación, está ofendiendo a Dios. Porque está diciendo, la obra perfecta de tu Hijo Cristo no es suficiente. No sirve. Es incompleta. Es imperfecta. Tenemos que completarla, tenemos que perfeccionarla con mis obras. Eso es una herejía, eso es una blasfemia para Dios. Eso es menospreciar a Dios. Eso es tener por inmunda la sangre de Cristo, por insuficiente, por imperfecta la sangre de Cristo. Pero cuando un hombre renuncia a sus buenas obras y abraza la obra perfecta de Cristo, ¿sabe qué es lo que está haciendo?
está glorificando a Dios, porque está diciendo: salgo de mis obras para abrazar la obra perfecta que te honra, que te glorifica, que te magnifica, y esa es la de Cristo. Por eso tenemos que ver la justificación desde varios ángulos, desde arriba, abajo, por un lado, por el otro, para poder entender esta doctrina tan preciosa con respecto a la justificación. Esto es lo que Abraham descubrió. Esto es lo que Abraham descubrió. ¿No dice aquí en Romanos? ¿Qué pues diremos? ¿Qué fue lo que halló Abraham nuestro padre? ¿Qué fue lo que encontró? Eso es lo que está diciendo el versículo 1. ¿Qué pues diremos? ¿Qué halló? ¿Qué fue lo que encontró? ¿Qué fue lo que descubrió Abraham nuestro padre? Eso fue lo que descubrió. ¿Sabe qué? Ser justificado por la sola fe en Cristo. Eso es lo que Abraham descubrió. Eso es lo que Abraham encontró. Eso es lo que Abraham le fue revelado por fe. Yo espero que eso también lo descubras tú. Yo espero también que eso hayas descubierto tú también. Aquella persona que cree en Cristo, la justicia perfecta de Cristo es acreditada, puesta en la cuenta de esa persona. Solo por fe es acreditada la justicia perfecta de Jesucristo. Y esta justicia no proviene ni de ti, ni de mí, ni de nadie más. Es la justicia que proviene de Dios. Ninguna iglesia, ningún pastor, ningún maestro te puede acreditar esa justicia a ti. Es solamente de Dios. Dios solamente puede depositar en su cuenta esa justicia perfecta de Cristo. Bien, ¿alguna duda, alguna pregunta? Queda un minuto. Bueno, si no hay más, entonces vamos a orar para despedirnos. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Padre, es un deleite poder estudiar tu palabra y contemplar, Señor, tu infinita sabiduría, tu amor, tu santidad, tu justicia. Gracias, Señor, porque tú eres el arquitecto, tú eres el justo y el que justifica al impío, Señor. Gracias por la cruz de Cristo. Gracias por las hermosas y preciosas realidades, Señor. Y gracias también, Señor, porque toda la salvación es tuya y tú la das a quien tú quieres, Señor. Te ruego, Padre, que desnudes tu brazo y tengas misericordia con aquellas personas que no la tienen. Dígnate, oh Jehová, a salvar. Salva, oh Jehová. En el nombre de Cristo. Amén.